Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quiere ir a la palabra del Señor conmigo? Juan capítulo 20, versículo 21, por favor. Juan capítulo 20, versículo 21. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Hoy continuamos. Recuerde que los jueves estamos estudiando una serie que le hemos titulado el Plan MAT, el plan de expansión. Y eso tiene que ver con un plan de misiones, con un plan de envío para hacer la obra del Señor. La semana pasada nos introdujimos a este tema de misiones y en ella vimos, diríamos, al primer misionero, al misionero por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Ese primer misionero, ya en el Nuevo Testamento, ese primer misionero tenía tres elementos importantes que todo misionero debe de tener. Debe de tener unción. El Espíritu del Señor me ha ungido. Debe de tener una orden de envío. El Señor dice en este pasaje: como me envió el Padre. Eso quiere decir que tuvo un envío claro. Él no vino por sí mismo, no vino por su propia cuenta. Si usted estudia el Nuevo Testamento, va a encontrar que Él fue enviado por el Padre a señalar al Padre, a mostrar al Padre, a hablar del Padre, y todas las obras glorificaban al Padre. Por eso decía Jesús: yo no vine a decir nada de mí, yo vine a hablar del Padre. Todo tenía que ver con el Padre. Entonces tenía un envío. Fue enviado por el Padre. Y cualquier misionero debe de ser enviado. No es que a mí me agarró la idea de ir. No, tiene que ser enviado por Dios y bíblicamente enviado por alguna autoridad que representa a Dios aquí en la tierra también. Eso es lo que vemos en el libro de los Hechos y en toda la Biblia. El tercer elemento que vimos la semana pasada es que Jesús tenía una misión clara. Él vino a predicar el año agradable del Señor. Tenía un mensaje, el mensaje del Señor. Cualquier misionero debe de tener un mensaje claro, un mensaje que señale al Hijo, porque el que conoce al Hijo va a conocer al Padre también. Por eso Jesús dijo: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note tres elementos que vimos la semana pasada: ungido, enviado y con una misión, con la predicación del Evangelio. Nuestro segundo tema tiene que ver con esa segunda parte del versículo 21. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces el Señor envió a los discípulos. Envió, y esas podríamos llamar las primeras misiones en el Nuevo Testamento. Los discípulos y los apóstoles fueron los primeros enviados por nuestro Señor Jesucristo. Usted recuerda que escogió 12. De esos 12 se multiplicaron a 70. De esos 70 se hicieron 500. Y de esos 500 han sido miles y miles y miles en todo el mundo y en todos los tiempos. Usted y yo somos el resultado de este envío que el Señor hizo, y somos el resultado de la obra maravillosa de Cristo y de la predicación de la palabra. Usted y yo no estuviéramos aquí si el mensaje de Jesucristo no nos hubiera alcanzado. ¿A cuántos los alcanzó el mensaje de Cristo? Levanten la mano a los que les alcanzó. Mire qué lindo. Y no nos conocíamos.
Y resulta que aquí venimos a ser familia. Eso es lo que dice la Biblia. Somos miembros de la familia de Dios. Solo que usted nació en otro país, nació en otra cuna, nació en otra región, en otro cantón, en otra aldea. No lo sé dónde haya nacido, pero resulta que somos hijos del mismo Padre que está en el cielo. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Por eso dice la Biblia que nosotros somos hijos no de voluntad de varón, sino voluntad del Espíritu de Dios. Amén. Bueno, entonces adentrémonos a este segundo tema que tiene que ver con las primeras misiones. Debe de saber que en este envío que Jesús hizo a los discípulos, en Mateo capítulo 10 verso 1 nos da un elemento importante, y es que Jesús envió a los apóstoles, y dice Mateo 10:1, dice: entonces llamando a sus discípulos les dio autoridad, oiga, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire hermano, estos recursos que el Señor dotó a los discípulos del Señor es tener una confrontación pero franca y directa con el ambiente espiritual de las tinieblas, porque aunque no lo podemos ver, existe. Aunque no podemos ver a los espíritus, existe. Aunque no podemos ver demonios, existe. Aunque no podemos ver sus influencias en las personas. Bueno, las influencias sí las podemos ver, ¿verdad? Aleluya. Esas sí las podemos ver, porque hay gente que al verla, hermano, se le ve que está, aleluya, bien estorbados, algunos con ambientes oscuros en sus corazones. Y por eso cada vez que hablan amarguras, hablan tristezas, hablan rencores, algunos hablan odios. Mire el conflicto que estamos viendo allá en Israel y todo eso, en gran parte es influido por espíritus y demonios. No los vemos, pero cuando hablan de muerte, hablan de asesinato, hablan de destrucción, y no les importa quién sea ni qué edad tenga. Eso no lo puede hacer normalmente, no lo puede hacer un ser humano en sus 5 sentidos. Tiene que haber una influencia demoníaca o espiritual para hacer semejante cosa. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces el mundo está lleno y está influido por ese ambiente. Y entonces con razón el Señor les tuvo que decir, llamó a los 12 y les dio autoridad. ¿Por qué? Porque los discípulos iban a enfrentar a ese ambiente. Se iban a enfrentar a personas, a influencias, a ambientes oscuras, demoníacas y espirituales, que no los iban a dejar avanzar si no es con la autoridad de Dios. Entonces aquí vemos un elemento importante. Los enviados tienen que llevar autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y dónde, hermano, y dónde se compra eso? ¿O a dónde le enseñan eso? ¿En qué universidad se la dan? ¿En qué instituto bíblico le dan la autoridad? No hay. Por supuesto, yo estoy muy de acuerdo con los institutos bíblicos y con las universidades bíblicas y cristianas que hacen el esfuerzo de darle herramientas a los que son enviados. Estoy de acuerdo, estoy alegre que exista eso. De hecho, nosotros tenemos estudios aquí, pero el único que te puede dar la autoridad es Dios. Él es el único, nadie más. Entonces el Señor, dice, les dio autoridad sobre los espíritus, porque está escrito: no te ha puesto Dios para estar abajo, te ha puesto Dios para estar arriba. Eso es lo que dice la Biblia. No te ha puesto Dios para hacer cola, dice la Biblia también.
sino para ser cabeza. Es para estar arriba, no abajo. Por eso dice, y les dio autoridad sobre, es estar arriba, es estar por encima, es estar en un nivel más alto que el poder del reino de las tinieblas. Jesús tenía ese poder, y por eso cuando Jesús caminaba en las ciudades, de repente salía un endemoniado lleno de espíritus diciéndole: ¿por qué nos atormentas? ¿Por qué estás haciendo eso? Nosotros te conocemos, sabemos quién eres, sabemos que eres el Hijo de Dios, no nos atormentes. ¿Por qué decían eso? Porque conocían y sabían quién era Él y la autoridad que el Hijo de Dios tiene. Eso quiere decir entonces que en el ámbito espiritual y en el ambiente espiritual, miren lo que voy a decir, en el ambiente espiritual te conocen si tienes o no tienes. Diga conmigo, te conocen si tienes de Dios o no. Bueno, pero no me voy a quedar ahí, sigamos. La segunda parte es que dice que para que los echasen fuera sobre los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Debemos ser cuidadosos en la interpretación clara, porque al decir toda enfermedad y toda dolencia, quiere decir que el poder de Dios es suficiente para poder sanar cualquier tipo de enfermedad que exista. Dios tiene poder para sanarla. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero la interpretación también debe de incluir que Él tiene el poder para hacerlo, pero lo hace cuando es su voluntad, no cuando nosotros queramos, no cuando yo quiera. Porque si Dios no quiere sanar una enfermedad, no es que Dios no tenga la capacidad para sanarla, es que no es su voluntad. Punto. Pero ¿y por qué? Él es soberano. Cuando Dios decía, el apóstol Ríos decía, cuando Dios no sana un cuerpo, está purificando un alma. Eso tiene mucha sabiduría, porque muchas enfermedades tratan el alma también y lo preparan para encontrarse con el Señor. Vaya, sigamos ahí entonces, sigamos. Entonces debe de saber en este tema de primeras misiones, debe de saber que la primera etapa de las misiones que Cristo vino a comenzar fue una etapa nacional primero. Es decir, fue una etapa en la que Él venía primero a la casa de Israel. Ellos eran su objetivo. La casa de Israel eran los objetivos primeros de la primera misión, de la primera etapa, diría, de la misión. Era nacional, y por eso encontramos Juan capítulo 1, verso 10 al 11. Encontramos, por ejemplo, las palabras del Señor clara cuando le dice, por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 10: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Está hablando de Cristo. En el mundo estaba y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Entonces, cuando Cristo vino a predicar el evangelio, primero venía a la casa de Israel. Por eso es que el Señor rondó todo Jerusalén y sus alrededores, buscando, como está escrito también, las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos vino. Sin embargo, aunque su misión estaba clara, fíjese, aunque la misión de Él estaba bien clara,
dio como muestras, como pruebas de que su misión iba a ser mucho más trascendente, mucho más lejana de lo que él estaba diciendo. Por eso hubo ejemplos de hombres y mujeres que fueron rescatados por el Señor, pero fueron rescatados muy pocos, diríamos. Por ejemplo, el Señor usó una mujer samaritana y la rescató con salvación, pero era una muestra. No lo hizo él, no lo hizo con todos los samaritanos. Después las predicaciones la alcanzaron a todos los samaritanos, pero la samaritana fue un ejemplo, una representación de cómo el Señor, aunque venía solo para la casa de Israel, ya estaba mostrando que su ministerio iba a ser mucho más amplio, que iba a alcanzar a los gentiles. La samaritana, la mujer cananea, de hecho a la mujer cananea o la sirofenicia le dice el Señor: no está bien. ¿Se acuerda usted que le dice: no está bien dar el pan de los hijos? ¿A quiénes? A los perrillos. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo que está diciendo es: miren, yo vine a alimentar a los hijos de Israel, a ellos los vine a alimentar, y a los perrillos no. Suena así como, suena fuerte, ¿va? ¿No le parece, hermano? Mire, de hecho, para serle honesto, si nos lo dice a nosotros, damos la vuelta en ese momento. Yo le aseguro que damos la vuelta en ese momento. Decimos: chusma. Yo le aseguro, hermano, le aseguro que nos enojamos, nos molestamos y nos vamos, damos la vuelta y nos vamos diciendo cosas. ¿Sí? ¿Quién se cree este hombre? Saber quién lo puso de pastor, dice él que es pastor. Y empezamos a hablar mal. El Señor fue fuerte, pero no le estaba diciendo una mentira. Es que su ministerio era nacional primero. Eso es lo que le estaba diciendo: mira, perdona, pero yo no vine a hablarle a los samaritanos, no vine a hablarle a los sirofenicios, no vine a hablarle a los cananeos, no vine a eso. Yo vine a la casa de Israel. Por eso no te puedo dar pan, porque este pan es para los hijos de Israel. Bueno, ya lo de los perrillos, ese se lo sacó el Señor, ahí va. Porque le recuerdo que en la cultura judía trataban así a los gentiles, con esas palabras, porque eran como gente de afuera. A mí me sorprende que la mujer no le importó que la llamaran así, hermano. Es tremendo. Es tremendo, porque nadie normalmente humano aguanta una ofensa de esas, hermano. Pero la mujer le dijo: mira, no importa que me llames así, estoy parafraseando, no importa que me llames así, no importa que me digas perría. Lo que yo sé es que aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Con migajas, en otras palabras, con migajas yo estoy feliz. Con las migajas yo sé que voy a ser sano. No importa lo que me digas, yo con una palabra tuya basta para que me hagas un milagro. Y el Señor dijo de ella: como es tu fe, te sea hecho. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ah, qué maravilla! Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Quiere decir que hay veces que el Señor te va a llevar a momentos en los que parece que te están ofendiendo. Con todo respeto le voy a decir esto, hermano, pero muchos de nosotros necesitamos que nos bajen los humos, espiritualmente hablando. Y por eso muchas veces usa eventos de ese tipo para bajarnos los humos
y para enseñarnos humildad y sencillez. Eso es importante. ¿Cómo va a hacer eso Dios? Dios tiene todos los recursos para bajarnos los humos a nosotros. ¿O no? ¿Usted cree que no lo tiene? Sí lo tiene. Por eso es mejor bajar los humos voluntariamente. Es mejor. Es mejor que usted y yo vengamos a la presencia de Dios, entreguemos nuestro corazón y le digamos: Señor, arráncame el orgullo. Arráncame estos humos, Señor, arráncalo, yo lo pongo delante del altar. Sí, que bueno, eso sería lo mejor. Pero cuando el Señor ve que no se puede, entonces tiene recursos el Señor para bajarle a uno los humos y llevarlo hasta el momento en que uno pueda decirle al Señor: Señor, no importa, lo que hagas conmigo está bien, no importa. Haz tu bendita voluntad en mi vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vaya. Pero vuelvo a este punto. Entonces, el Señor vino primero a la nación de Israel, aunque vemos, por ejemplo, por lo menos vemos tres ejemplos de cómo su ministerio iba a ser trascendente. Número 1, la samaritana. Número 2, la mujer cananea. Y número 3, el centurión romano. Esos tres fueron rescatados por el Señor. Fueron alcanzados por Dios en su grande misericordia y fueron alcanzados para mostrar que el Señor no solamente iba a hacer la obra milagrosa de rescate de salvación solo con los judíos, sino que iba a ser más allá. Pero si usted ve, no salieron más de ahí, ni los discípulos salieron. Entonces vamos un poquito a la segunda etapa, porque esta me interesa. Porque la segunda etapa de esa misión es cuando el Señor envía a los discípulos. Y entonces los discípulos primero pensaron que se tenían que quedar ahí a nivel nacional, y por eso no querían salir afuera. Encontramos en Marcos, por favor acompáñenme, Marcos capítulo 16, verso, vamos a ver. Sí, Marcos capítulo 16, verso 14. Del 14 en adelante dice: finalmente se apareció a los 11 mismos. Son los 11 discípulos que habían quedado, porque uno de ellos, recuerda, era Judas y ya se había ahorcado. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Verso 15 dice: y les dijo: id, ¿por dónde? Mire el cambio. Mire el cambio, mire la dimensión, mire el traspaso de una misión nacional a una misión mundial. Ya ahora ya no es vayan y vayan a Jerusalén nada más. Sí, los mandó a Jerusalén para recibir poder, ¿cómo no? Ese es otro versículo que ya lo vamos a ver. Pero ahora la misión cambió y les dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Aquí ya no es solo los judíos, aquí ya no es solo Israel, aquí es todo el mundo. Y por esa bendita predicación usted y yo estamos aquí hoy. Y no sé ni de dónde viene. Unos vienen de México, otros vienen de Guate, otros vienen de Honduras, otros vienen de El Salvador, otros vienen de, no sé de dónde viene usted más. Pero tenemos de otros lugares. Algunos hermanos aparecieron de Colombia, otros hermanos aparecieron de Ecuador, algunos hermanos cubanos también por aquí, y no sé qué otros se me escapan. No se vaya a sentir mal hoy, no se vaya a ir mal por eso, si no dije su país. Aleluya. No, hay que tener un gran cuidado, hermano. Hace un año o 2 años tuvimos en el 24 de diciembre, siempre hacemos un
un servicio para buscar al Señor que le llamamos algo de unidad, algo de culto de unidad, me parece. Y entonces un día de esos se nos ocurrió a los hermanos que me ayudan, a Valmorito, se le ocurrió que trajéramos banderas. No sé si se acuerda usted. Trajimos banderas, y qué chivo todas las banderas. Qué chivo es, qué bonito. Y entonces estaban todas las banderas ahí, tuvimos varias banderas. Y qué bonito se veía, hermano, el culto, en serio, ahí está el video todavía. Qué bonito se veía, todos los hermanos ondeando alguna bandera y todo eso. Pero fíjese que por alguna razón, no fue intencional, por alguna razón, nos dieron una bandera del Salvador más grande. Porque no había. Entonces consiguieron una bandera para que pudiéramos tener la bandera del Salvador, y era más grande. Y algunos me veían así como le salió lo patriótico, le salió lo nacionalista. Algunos ya mero cantaban el himno nacional aquí. Por eso le digo que hay que tener cuidado, detallitos que a veces pueden incomodar, pero es parte del orgullo que todavía no se nos ha quitado. Dele un aplauso al Dios de los cielos y se anima. Todavía no nos acordamos que ya no somos de aquí, si somos de allá arriba. ¿Cuántos son celestiales? ¿Cuántos tienen su patria en el cielo? Dele un aplauso al Dios de los cielos, hermano. Y uno todavía está peleando por el himno. ¿Para qué? Bueno, hay que respetar su patria, eso sí. Eso es bíblico también, eso es parte de la ética cristiana. Pero sigamos un poquito más. Lucas capítulo 24, verso 47. Entonces, la segunda etapa de las misiones consiste en que primero era nacional. La misión de Cristo era nacional, era israelita. Pero luego se cambió esa misión a una etapa global, a una etapa mundial. Es enorme la misión del Señor. Dice Lucas 24, 47, dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde ahí. Sí. ¿Por qué comenzando desde ahí? Porque la primera etapa fue nacional. Y entonces la predicación se concentró en Jerusalén, en Israel, los alrededores. Y entonces, pero la segunda etapa es ir a todas las naciones predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Note por favor lo que se debe de predicar en la iglesia. No quiero decir que esto es lo único, pero esta es la base fundamental del evangelio: el arrepentimiento y el perdón de pecados. No nos mandaron a hablar de prosperidad en el mundo. No nos mandaron a hablar otro evangelio que no está escrito en la palabra. Lo que salva no es la prosperidad. Lo que salva no es la sanidad inclusive de los enfermos. Lo que salva es el arrepentimiento y la capacidad que Dios tiene para perdonar nuestros pecados. Solo así podemos ser salvos. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Entonces note por favor, este es el mensaje vivo. El mensaje vivo es la predicación de Cristo, que salva y perdona. El evangelio está centrado en la persona y en la vida de Jesús. Cualquier otra cosa que se predique fuera de Jesucristo podría caer en el error de estar predicando cosas que no convienen, y puede hacer que la iglesia se desvíe de la ruta y del camino del Señor Jesucristo. Por eso Pablo habla a los Gálatas, les dice que han recibido otro evangelio, les dice. Y está enojado con Pablo, con ellos, y les dice que
que han recibido otro evangelio, y dice él, no que haya otro evangelio, porque es un solo evangelio, pero hay evangelios que surgen en el mundo con mentiras ocultas que desvían a las personas. Y por eso los de Gálatas Pablo dice que estaba impresionado. Dice, estoy impresionado, estoy alertado cómo han cambiado la verdad de Dios y cómo se han desviado de la fe. Entonces, los evangelios que no son de Cristo desvían de la fe, desvían de la verdad de Dios. Por eso es peligroso andar oyendo otras cosas que no convienen. Hay que centrarnos en la palabra bendita del Dios de los cielos. Amén, hermanos. Vaya, sigamos un poquito más. En Hechos capítulo 1, verso 8, vuelve a recalcar, ya le leí Mateo 16, y predicad este evangelio a toda criatura, id por todo el mundo. Eso es lo que dice Mateo 16. Lucas 24 dice que se predique el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Hechos 1:8, que es un texto interesante, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La segunda etapa tiene que ver con ir a las naciones, pero no lo pudo decir mejor el Señor Jesucristo, porque fue Él el que dijo esta palabra, escrita por Lucas, por supuesto. Pero dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Voy a regresar ahí ya para finalizar, pero me interesa esta parte. Y me seréis testigos en Jerusalén. Judea es parte todavía de Israel, pero luego dice Samaria y hasta lo último. Note por favor el alcance del evangelio, hasta lo último de la tierra. Qué maravilla, hermano, que el evangelio comenzó con Cristo Jesús, llamando 12 hombres, y de esos 12 hombres se han multiplicado millones y millones y millones que ahora siguen al Señor Jesucristo por amor. ¿Cuántos dicen amén? Habiendo conocido la verdad, muchos de nosotros hemos abrazado esta verdad y le hemos dicho, Señor, no tenemos a dónde más ir, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero este evangelio se expande. ¿Cómo se empezó a expandir? Usted recuerda, a través de la persecución. Eso quiere decir que el ser humano normalmente no siempre hace las cosas porque está dispuesto a ir a otro lugar, sino porque lo fuerzan a ir a otro lugar. Aleluya. Porque estos empezaron a predicar el evangelio porque los iban persiguiendo. No vaya a creer que dijeron, yo me voy para Samaria. No, si no querían ir. Si Pedro se había quedado ahí, no quería ir. Lo tuvo que obligar el Espíritu Santo en aquel éxtasis del libro de los Hechos. Cuando Pedro está en una azotea, en una casa, y dice que tiene como una visión. Y en esa visión vio un lienzo que venía del cielo a la tierra, y amarrado al lienzo venían, ¿qué venían, hermano? Animales impuros, es decir, animales que los israelitas y los judíos no comían. Entonces venían ahí, y entonces Dios le dice a Pedro, mata y come. Y inmediatamente a Pedro le salió lo nacional, lo judío, y dijo, no, yo ¿cómo voy a hacer semejante cosa? ¿Qué voy a andar haciendo pupusas de chicharrón yo? ¿Qué es eso? Aleluya. Y usted sabe por qué chicharrón, ¿verdad? Eso no lo puede comer un judío.
No lo puede comer un israelita. No, 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 Señor, nunca ha entrado nada inmundo en mi boca, Señor. ¿Cómo voy a hacer esto? Dice, mata y come, porque lo que yo ya lo limpié está limpio, está santo. Lo que yo ya bendije está bendito. Mata y come. Y no quería, y no quería, y no quería, hasta que al final la visión era parte de un llamado que le iban a hacer a Pedro, porque de repente tocaron la puerta y eran unos no judíos, sino unos enviados de Roma por Cornelio, que era centurión. Dice, mi Señor tuvo un sueño y dice que tú tienes que ir a predicar el evangelio. Pero entonces Pedro ya había entendido, o sea que hay que hablarle a los inmundos. Ese era el rema. Ese era el rema, esa era la verdad de Dios que Dios tenía que cambiar en Pedro. O sea, tengo que ir a hablarle a los inmundos. Tengo que ir a hablarle a ese montón de gente chuca. Perdone la expresión, pues, sucia. Vaya, chuca es otra cosa. Y mire, y allá va Pedro. Mire, allá va Pedro, mandado por el Espíritu, un poco incómodo, un poco molesto, un poco así. ¿Por qué me mandan? Que aquí no hay otra gente que pueda ir. Pues allá va Pedro y llega donde Cornelio, que el hombre era un hombre piadoso, dice la Biblia, y se había ganado el respeto de otros judíos, porque era hombre piadoso y era dadivoso para el templo de Dios. Y entonces llega Pedro y mire cómo llega a predicar. Dice, bueno, aquí vengo. Dice que Cornelio había reunido familias, amigos, tenía lleno la casa. Y llega Pedro y dice, bueno, aquí vengo, me manda Dios y ustedes saben cuán horrendo, cuán abominable es entrar a esta casa. Así comenzó. Usted lo puede leer en Hechos. Ustedes saben cuán abominable es para un judío estar aquí delante de ustedes, todo esto inmundo. No con ese tono, esa es salsita para el taco. Ustedes saben, pero me mandó Dios y tengo que entender que lo que Dios santifica ya no se puede llamar inmundo. Y a ustedes Dios los ha escogido para que yo venga y les predique del evangelio de Jesucristo. Y predicando estaba cuando el Espíritu Santo cayó sobre esa gente, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque el plan de Dios iba más allá. El plan de Dios iba más allá. No solo rescatarlo. Y mira, hermano, el gran susto que se llevó Pedro, porque no solo lo salvó, sino que los llenó del Espíritu. Y ni los había bautizado siquiera. Y son llenos del Espíritu. Y eso sirvió después en Hechos capítulo 15, el gran concilio que tuvo los apóstoles y los pastores, y discutieron, porque estaban discutiendo si los gentiles tenían que ser parte de la iglesia. Y entonces Pedro les dijo, miren, a mí ya me pasó, hermanos. Me tuvo que jalar el aire el Señor. Me mostró esto, me mostró esto, me mostró eso. Y si por eso fuera poco, los llenó también del Espíritu, igual que a nosotros. Porque en el Señor y en el plan de Dios ya no hay judío ni griego, ya no hay gentil, ya no hay nada. Hay una sola raza, los nacidos de nuevo y los nacidos del Espíritu. ¿Cuántos son nacidos de nuevo? Así que ya no cante el himno. Aleluya. Ya no se ponga raro con eso. Cántelo, siga cantándolo. Siga cantándolo. Pero ya no se ponga incómodo. A veces yo he oído expresiones, a veces de hermanos, es que los salvadoreños aquí, yo digo, yo ya no soy salvadoreño.
Sí, pues, ¿y para qué me voy a poner a pelear? Yo ya no soy salvadoreño. A mí me hicieron celestial. Aleluya. No se ponga raro cuando es que los mexicanos, ¿qué? ¿Ja? ¿Ja? Y aparece. No, tranquilo, tranquilo. Usted no es de esta tierra. Usted es del cielo. ¿Cuántos dicen amén? No que no ame su país, claro, puede amarlo. Pero cuando algo le incomode, algo que diga, no se preocupe. Solo le están bajando los humos. Nada más. Para hacerle saber que ya no cabemos aquí. Voy a terminar con esto porque el tiempo se me fue. Pero si usted le dedicara un tiempo a leer el libro de los Hechos, el libro de los Hechos es una maravilla, hermano. Es una maravilla de libro, porque recalca, refuerza toda la obra que Dios hizo sobre la iglesia del principio. Desde el inicio, desde que nace y empieza a expandirse la obra de Dios. El libro de los Hechos no está terminado. Escrituralmente sí, para enseñarnos, pero no está terminado en el sentido que la iglesia todavía sigue trabajando. Y todo eso que la iglesia sigue haciendo en todos estos años es parte del libro de los Hechos, porque ahí nació la iglesia, en el libro de los Hechos. Y es maravilloso que usted encuentra, por ejemplo, el escritor tuvo un cuidado tan especial, por supuesto, guiado por el Espíritu, que le voy a dar 3 partes del libro de los Hechos. Hechos capítulo 2 al capítulo 7, usted encuentra la predicación solo a los judíos. Ese es el avance del libro de los Hechos. Hechos capítulo 2 al capítulo 7 es la predicación a los gentiles, a los judíos. Hechos capítulo 8 al capítulo 12 es la predicación a los samaritanos. Ahí está toda la predicación solo a samaritanos. Del capítulo 13 en adelante es la predicación a los gentiles. Bien marcadas las 3 etapas: judíos, samaritanos, gentiles. ¿No fue lo que dijo el Señor en Hechos 1:8? Y me seréis testigos en Jerusalén y Judea. Es uno solo. En Samaria y hasta lo último de la tierra. Era un pasaje profético de alguna manera. Recibiréis poder. Regreso a ese último punto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De eso le voy a hablar la otra semana. La obra del Espíritu Santo en las misiones. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Qué maravilloso es el Señor, que tiene todo bien controlado, bien ordenado, que lo único que hace falta es que nosotros, como pueblo de Dios, nos unamos en ese plan divino. Nos unamos en ese plan de ser un instrumento en las manos de Dios para llevar este mensaje del Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Yo voy a terminar con esto. ¿Cuántos quisiéramos que el Señor nos use para llevar este Evangelio? ¿Quieres que el Señor te use? Quizás no te va a mandar hasta lo último de la tierra, pero ahí a la par tienes uno que hay que hablarle. Puede ser familiar, puede ser amigo, puede ser vecino, puede ser compañero de trabajo. Quizás no deseemos ahorita ir hasta el otro lado del mundo, si ahí tenemos uno a la par y resulta que ese es de otro lado del mundo al cual que podamos alcanzar. Pero la clave es
¿Estás dispuesto a que el Señor te use? Isaías hizo una pregunta. El escritor puso: ¿y quién irá por nosotros? Isaías contestó, que es en figura Jesús. Dijo: heme aquí, envíame a mí. Cierra tus ojos. Aquellos que le quieren decir al Señor esta noche conmigo, porque yo se lo he dicho por años: Señor, usa mi vida como tú quieras. ¿Se anima a venirse aquí adelante a decírselo usted personalmente al Señor y decirle: Señor, úsame, haz de mí lo que tú quieras? Véngase adelante, véngase adelante, venga a decírselo usted con todo el corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi corazón. Usa mis labios. Usa mi mente. Úsame como un instrumento en tus manos. No tome la opción de Pedro cuando no quería salir. No tome la opción de Pedro cuando le decía: Señor, yo no voy. Para ir a hablarle a los inmundos no voy. Lo tuvo que empujar Dios para ir. No sea que te tenga que empujar Dios a ti para hacerlo. Cuando Él te llama diciéndote: déjame usar tu vida, déjame usar tus labios, tus manos, tus pies, tus rodillas, usándola para la expansión del reino de Dios. Padre, aquí está nuestra vida esta noche. Oh, haz tu obra maravillosa en nuestra vida, Señor. Haz tu obra maravillosa. Señor, mira los que hoy están tomando la decisión de ser útiles en tu reino, de ser un instrumento en tus manos. Mira sus corazones, mira sus decisiones. Y tú, y solo tú que llamas y das la autoridad y la capacidad, úsalos como tú quieras, Señor. Usa nuestras vidas, oh Espíritu Santo. Queremos ser un instrumento en tus manos. Haz de nosotros un vaso de honra que te glorifique y que te exalte, Señor. Levanta tus manos al Señor. Levanta tu corazón también. Oh, sí, Señor. En sacrificio a ti. Aleluya. Una vez más, díselo con todo tu corazón. Aleluya. Oh, yo quiero, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio
sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Díselo a Él. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Una vez más, dile: yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Así es, Señor Jesús. Que siempre viva en tu voluntad. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Quiere una vez más levantar su mano conmigo al cielo? Padre, bendice a tu pueblo esta noche. Bendice cada vida, cada corazón. Bendice el deseo y el anhelo de ser un instrumento en tus manos. Señor, yo te ruego que tomes esas decisiones en tus manos, Señor, y moldees. Moldea el carácter, moldea el corazón, moldea la vida de aquellos que anhelan servirte, para que lo puedan hacer con todo su corazón. Bendícelos, prepáralos y envíalos según tu voluntad y según tu propósito. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Oramos, Señor, esta noche dándote gracias por tu amor en nuestra vida. Y todo lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.